Quiero comenzar hoy el vídeo haciéndoos una pregunta. ¿Cuál es la frontera sur de Europa? Generalmente cuando les hago esta pregunta a mis alumnos suelen responder, pues España, o Italia, o Grecia. Parece evidente que la frontera sur de Europa está conformada por la frontera de cada uno de los países componentes en su tercio sur. Sin embargo, hay una cuestión en la que no caemos en la cuenta, y es que las fronteras de los países en la mayor parte de las ocasiones son naturales. No estoy refiriéndome a las fronteras marcadas durante el colonialismo en África o las fronteras marcadas en los Estados Unidos, por ejemplo, donde veis fronteras que son lineales, sino que las fronteras las marcan accidentes geográficos. Entre España y Francia la frontera es muy evidente, son los Pirineos. La frontera suele ser una barrera que puede ser utilizada para poner al otro lado a los otros. Y en el caso de Europa respecto de África, la frontera natural es bastante evidente. Algunos de mis alumnos suelen decir, por supuesto, es el Mediterráneo. Pero tampoco es esta, yo creo, la respuesta. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo es un mar interior, y si nos vamos a la historia de ese mar interior desde tiempos muy remotos, siempre ha servido como un nexo de unión. Es decir, fenicios y griegos se movieron de un sitio para otro, y los romanos, gracias a que no deja de ser una gran vía de comunicación ese Mediterráneo. Sin embargo, hay un accidente geográfico que claramente separa lo que es África de Europa, que es el desierto del Sáhara. Es por eso que muchos autores, por ejemplo Halford Mackinder, el famoso geopolítico británico, a principios del siglo XX, ya advertía que era el Sahel, lo que llamamos la región del Sahel, la verdadera frontera que delimita lo que es Europa de lo que no lo es. Esta afirmación tiene implicaciones grandes o implicaciones muy serias acerca de lo que en el futuro acabará siendo la Unión Europea. Esta idea la retomó tiempo después Robert Kaplan en su libro La venganza de la geografía. Este libro, como veis, lo tengo en formato electrónico. Me gusta mucho últimamente leer en formato electrónico porque es verdad que a uno le da una gran facilidad para subrayar y poder luego recuperar lo que ha subrayado. Precisamente es Kaplan el que nos recuerda esas palabras de Halford Mackinder. Dice, comparando con cómo cambió la visión de Europa hacia el este cuando cayó el muro de Berlín, con lo que ocurrió en la primavera árabe, decía Robert Kaplan. Dice, aunque por el momento no se plantee su adhesión a la Unión Europea, Túnez y Egipto están a punto de convertirse en zonas de penumbra en las que la Unión Europea se verá cada vez más profundamente implicada. Si saltamos en el tiempo desde la primavera árabe hasta nuestros días, estaríamos hablando, por ejemplo, de Libia. Libia es un lugar donde nos tenemos que implicar cada vez más. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra zona de influencia. Pero también lo son los países del Magreb. Y entonces continuaba. De este modo y más que nunca se convertirá la Unión Europea en un proyecto más ambicioso y complejo que nunca, lo que confirmaría el argumento de Mackinder, según el cual el desierto del Sáhara marcaba la frontera real del sur de Europa, al separar el África ecuatorial del África septentrional. Lo que está diciendo aquí Kaplan, que es una tesis muy provocadora pero muy interesante, es que el norte de África, el Magreb, es o está llamado a ser parte de Europa. Y es algo que los europeos tenemos que empezar a pensar de forma muy seria. Yo creo que en la apuesta que ha hecho von der Leyen acerca de hacer de Europa una entidad geopolítica que pueda hacer frente, o por lo menos hacerse respetar, frente a los dos grandes bloques, los Estados Unidos de América y China, una parte de esa afirmación se está viendo ahora mismo reflejada en nuestra actitud europea respecto del norte de África y también del Sahel. Todo este vídeo en realidad se me sugirió cuando vi ayer en El País una noticia que afirmaba que el gobierno está pensando en repatriar las tropas que tenemos desplegadas tanto en Irak como en Afganistán. Y al final de la noticia, como quien no quiere la cosa, decía, bueno, y además el Ministerio de Defensa quiere incrementar la presencia militar española en el Sahel, como si las dos cosas estuvieran realmente conectadas. Fijaos que en Irak y en Afganistán hemos tenido operaciones de entrenamiento de tropas y de transporte. De hecho, tenemos 500 hombres en Irak, 350 de los cuales se dedican a labores de entrenamiento y 150 a transporte, principalmente con helicópteros Chinook y los Cougar, a los cuales va a repatriar casi de forma completa. Y en Mali, en el Sahel, ya sabéis que el Sahel está conformado principalmente por 4 países que forman la frontera sur del Sáhara, que son Mauritania,
Mali, Níger y Chad, a los cuales se suele añadir en el grupo del Sahel G5 a Burkina Faso, que está al sur de Mali y de Níger, pero podríamos introducir a otros como Senegal, por ejemplo, otros países. Pero estos países son países en los cuales tenemos ya presencia, por ejemplo, en la capital de Mali, en Bamako, para entrenamiento de tropas. Pero esta ha sido una zona tradicionalmente de influencia colonialista francesa. Pero esto parece que está cambiando, no solamente por la noticia de que nosotros vamos a mandar más tropas allí. De hecho, hace unos días se hizo el relevo de la misión que tenemos de entrenamiento de tropas en Mali, mandando a 150 soldados de la Legión y de Infantería de Marina, con lo cual veis que la presencia ya estaba, pero se va a incrementar. Pero además también los alemanes han discutido recientemente su Parlamento si van a mandar tropas al Sahel. Y aquí la discusión ha estado bastante enredada porque Chad tiene una tremenda dictadura, con lo cual los partidos políticos alemanes se dividieron en la Cámara entre los favorables y desfavorables a mandar tropas a esta zona en términos bastante agresivos. Pero como os digo, es importante tener un pie puesto, a lo mejor esto sí os parece muy colonialista, pero en fin, es la realidad de la geopolítica, un pie puesto en ese patio trasero de Europa. Nuestra presencia además es más necesaria que nunca porque la actividad yihadista en estas zonas está empezando a ser muy importante. Es cierto que existen grupos yihadistas y no yihadistas chocando entre sí, tratando de hacerse con el dominio de la región. Pero hay dos grandes grupos yihadistas que son los que compiten. Llamándolos por su nombre de la franquicia a la que pertenecen, son Al-Qaeda y el Estado Islámico. Al-Qaeda está representado por el grupo de soporte del Islam y de los musulmanes, y el Estado Islámico por el Estado Islámico del Gran Sáhara, que además tiene sucursales, por ejemplo la que actúa en Nigeria y en diversas partes de África, que también pugnan por tener además una unión, por hacer un califato lo más grande posible. Estos grupos armados que de vez en cuando renacen de forma muy violenta, por ejemplo en diciembre del año pasado se atacó un destacamento nigerino al norte de Níger, matando a 71 soldados, y ha habido otros conflictos armados, por ejemplo recientemente en Mali, con la muerte de 20 instructores y militares del ejército maliense, implican que nosotros tengamos también que tener allí una presencia militar de apoyo de los regímenes que gobiernan en el Sahel, pero en cualquier caso, como veis, existe una proyección de la actividad de la Unión Europea hacia su patio trasero, que yo creo que va a ser creciente con el tiempo. Esta actividad también se ha visto relanzada con la operación Irene de bloqueo del tráfico de armas entre Turquía y Libia para tratar de evitar la participación o que Turquía tenga al final un pie instalado cerca de las fronteras marítimas de la Unión Europea. En este caso además se abre una derivada interesante, porque ya sabéis que en Libia actúan o están en guerra dos facciones, el Ejército de Liberación Nacional de Khalifa Haftar y el Ejército de Unidad Nacional apoyado por las Naciones Unidas, pero las políticas de apoyos que existen entre ellos están dando lugar a situaciones realmente complejas. Por ejemplo, el bloqueo que se está produciendo en el mar por las armadas de la Unión Europea va a favorecer previsiblemente a el Ejército de Liberación Nacional de Khalifa Haftar. Y esto parece que le interesa especialmente a Francia en su lucha contra el yihadismo precisamente de la zona del Sahel. Aunque esto pueda producir un vuelco en la evolución de los hechos en Libia que lleve al poder a alguien que ha estado tradicionalmente apoyado por Rusia y que pierda el poder a aquellos que han estado tradicionalmente apoyados por la Unión Europea y por las Naciones Unidas. Pero de estas cosas podríamos hablar mucho más adelante. Por lo tanto, aquí tenemos un tema que yo creo que es especialmente importante, el problema de cómo se está proyectando Europa para convertirse en un actor geopolítico. Otra cuestión es la de qué implica que la frontera sur de Europa esté en el sur del Sáhara y cómo eso yo creo que hacia futuro nos llevará a tratar de absorber a los países del Magreb dentro de la Unión Europea, lo cual también implica observar muy de cerca cuál es el progreso social e ideológico de estos países, de estas zonas, además del progreso material, y abre toda una agenda de proyectos hacia el futuro que creo que es especialmente interesante y que no podemos olvidar, que tenemos que tener una opinión formada sobre todo esto. Yo ya os anticipo que soy favorable, creo que el futuro de Europa implica el absorber todo el Mediterráneo dentro de Europa, por muy difícil que esta labor nos parezca a día de hoy.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido por lo menos provocador, como me parece a mí esta idea. No he podido evitarlo. En cuanto vi la noticia se me ocurrió la idea. No he tenido tiempo hasta esta tarde para poder grabar el vídeo. Y lo dejamos aquí. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Cuidaos mucho.